recorrer tu casa, pasillos, entradas, salidas, escaleras, arriba, abajo, todo, antes de que esté construido, pues es algo completamente diferente, ¿no? Y mucha gente tiene muchísimas dudas de cómo se diseña y las características de Yucatán, ¿no? Por ejemplo, el tema de que no haya drenaje aquí. El confort térmico es súper importante y sobre todo para no recurrir al último recurso que es el aire acondicionado, pues tener en cuenta orientaciones, etcétera. O sea, justo el tema de el calentamiento que está sufriendo nuestra ciudad hoy por hoy, pues nosotros como arquitectos y como constructores pues tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Y esta es una de ellas. Hola, hoy tenemos el honor y el gusto de tener aquí a dos grandes arquitectos que son una alianza estratégica de Constructora Orriza. Tenemos aquí nada más y nada menos que al arquitecto Abraham Siquef y a la arquitecta Rox Álvarez, que son las cabezas del taller En Fase Arquitectura. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarnos. Pues déjenme platicar rapidísimo. Tuvimos una experiencia, hace poquito terminamos una casa que se llevó casi el 100% de la casa en Zoom, ¿no? Y es algo muy interesante porque los clientes no nos conocían, no tenían idea de quiénes eran En Fase Arquitectura hasta la primera junta que tuvimos. No tenían idea de quién era Constructora Orriza y a pesar de eso hubo la confianza y se pudo hacer una experiencia de gozadera del proyecto de su casa, ¿no? Y empezando con ustedes, porque ustedes llevaron el proyecto de arquitectura, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuáles son los retos principalmente que se llevan cuando un cliente no es de aquí, ni siquiera vive en Mérida y todo se tiene que hacer a través de Zoom. ¿Cuál es el proceso que ustedes llevan para lograr esa confianza y ese lograr la casa o mínimo el proyecto de los sueños de los clientes? Pues, para empezar, la verdad es que el momento en el que vivimos es bastante afortunado, ¿no? Porque pensando que hace unos 5 o 10 años probablemente, un proyecto como este, completamente a distancia, pues tuviese que haber sido por correos, por teléfono, ¿no? Y hoy por hoy pues ya tenemos diferentes herramientas que nos permiten pues compartir nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestro proceso con el cliente, pues de una manera mucho más directa, ¿no? Por Zoom, por recorridos virtuales, por grupos de WhatsApp, donde podemos compartir pues todos nuestros materiales, ¿no? Y todo el proceso de diseño que nosotros llevamos. En cuanto a los retos, pues sí, obviamente tener pues físicamente los elementos, pues es un poco difícil, ¿no? Para el cliente. Agradecemos muchísimo la confianza, porque sí se necesita bastante en un proyecto como estos a distancia, pero pues al final yo creo que con un equipo, con un buen equipo, con una buena comunicación, el buen uso de estas herramientas, nosotros hace unos años para acá hicimos un cambio radical en la empresa y dejamos de utilizar renders en 2 dimensiones y empezamos a utilizar recorridos virtuales en 3 dimensiones, lo cual permite al usuario, permite al cliente pues tener la experiencia mucho más real del espacio. Recorrer tu casa, pasillos, entradas, salidas, escaleras, arriba, abajo, todo, antes de que esté construido, pues es algo completamente diferente, ¿no? Entonces eso nos permite pues que incluso a distancia pues sea un acercamiento mucho más real del producto final. ¿Tú crees, Abraham, a pesar de las herramientas que hay hoy por hoy, sí hay una diferencia entre el trato en una junta presencial o en una junta virtual? O sea, ¿sigue habiendo esa separación o tú crees que ya con las herramientas que dicen los renders 3D, los recorridos virtuales, que por cierto padrísimos los recorridos que se hicieron de esta casa, y todas estas herramientas, ya se logró romper esa brecha de ya no se necesita una reunión presencial o siempre es buena o sí puede servir? Pues no diría que ya se rompió esa brecha, pero cada vez es menos. Francamente, creo que poco a poco estamos pues sí acercándonos más a ese punto en el que la realidad y lo virtual pues cada vez va a ser más fina esa línea, ¿no? Ahorita pues bueno, ya con inteligencia artificial y otros elementos que pues igual todo aporta, ¿no? A tener una mejor calidad en el diseño y en el producto, pues creo que ya podemos hacer este tipo de proyectos mucho más fáciles, de una relación pues sí personal con el cliente, incluso pues estando a distancia. No, súper, está súper interesante. Me consta, ¿no? Después de este proyecto que al final, a muchos de la familia yo los conocí hasta que llegaron a la entrega de su casa, de sus llaves, ¿no? Y tener esa confianza de hacer esa inversión, porque al final es una inversión, no una inversión pequeña, ¿no? Y
y bueno, llevarlo, la experiencia y que al final sea algo gratificante y padre y sobre todo en la parte de ustedes es súper importante, ¿no? Porque del diseño viene toda la construcción. Yo lo que siempre digo es que nosotros no somos artistas, solamente hacemos lo que ya se plasmó en el arte, ¿no? Que es el diseño arquitectónico. Y mucha gente tiene muchísimas dudas de cómo se diseña y las características de Yucatán, ¿no? Por ejemplo, el tema de que no haya drenaje aquí es algo que a mucha gente como que le impacta. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que normalmente les hace la gente que viene de fuera, que no conoce la ciudad o las características típicas de la ciudad sobre el diseño? Justo eso iba a decir ahorita, a interrumpir a Abraham, que creo que uno de los mayores retos a la hora de tener clientes, sobre todo de fuera, que se van a venir a vivir acá, es como el explicarles y el ganarse la confianza y que tengan la confianza de, pues obviamente ellos no saben orientación, asoleamiento, clima, la humedad en Mérida, el calor, todas esas cosas, tipos de construcción, etcétera, no tienen ni la menor idea. Entonces, como que el transmitirles eso y el que confíen en ti y en el que tú le tengas que explicar, no tu ventana, porque muchísimas veces llegan y de que quiero un ventanal todo hacia mi terraza, y entonces sí, pero ahí es el poniente, o sea, no te lo recomiendo. Pero ahí quiero una ventana y es como el convencer y el como ganarte la confianza y sí, convencerlos de que no es lo mejor, que mejor la pongamos en otro lado o como poner un voladito o lo que sea. Pero creo que ese es uno de los mayores retos y que nos pregunten mucho, pues yo creo que, pues sí, eso, ¿no? Como clima, tipo de materiales, porque obviamente igual, o sea, nosotros intentamos usar pues materiales regionales, ¿no? O sea, igual para no elevar costos, etcétera. Sí, creo que ahí complementando el tema del calor, ahorita quiero tocar ese tema del calor porque creo que es el que más van a preguntar la gente, sobre todo si se vienen aquí de otro lugar. Ahí yo creo que hay complementación del tema de ingeniería y ahí es donde hacemos súper equipo. De hecho, yo he escrito sobre ese tema porque es impresionante ver cómo la arquitectura es la parte artística y la ingeniería es la parte matemática y calculadora, ¿no? El tema de hidráulico y sanitario son temas ya casi 100% de ingeniería, pero el tema hidráulico hay una agua muy dura acá, ¿no? Que es rica en sales y es algo que normalmente ya cuando la gente está viendo las casas y que ven estos temas de cómo se pueden tupir las tuberías o los grifos, cuando no se le da el tratamiento adecuado al agua que viene tanto de la JAPAI, que es la institución que nos da el agua, como de pozo, ¿no? Que aquí muchas veces igual la gente no entiende que aquí excavas a 18 metros y ya tienes agua, ¿no? En otros lados del país tienes que escalar, perforar 300, 500 metros y bueno, a ver, ¿no? Y aquí de ley va a haber agua a 18 metros, ¿no? Pero me detengo en lo que dijiste, Rox, del calor. ¿Cuáles son las principales estrategias? Porque esto sí ya es meramente arquitectura. ¿Cuáles son las principales estrategias arquitectónicas para evitar las altas temperaturas o que al final pueda haber mucho calor afuera, pero que tu casa se sienta fresca? Sí, pues de entrada nuestra manera de pensar o nuestro proceso de diseño, obviamente se te mentiría si no tomamos en cuenta el aire acondicionado, porque eso es un básico, ¿no? Y sí hay momentos momentos del año en el que no hay manera y tenemos que recurrir a él. Ahora sí lo pensamos como el último recurso, pero sigue siendo un recurso y siempre lo tomamos en cuenta. Entonces, pues lo primero y más importante siempre es la orientación. Y esto para clientes desde que escojan el terreno de su casa es muy importante. Tener un terreno bien orientado, que aquí en Yucatán el poniente, el oeste es el peor enemigo porque es el calor más fuerte, es el sol más potente. El norte es tu mejor amigo porque por ahí entra el viento más fresco, no te va a dar el sol directo. Entonces esas estrategias desde la elección del terreno hasta la orientación o la distribución de la casa es básico, ¿no? Son estas estrategias de climatización pasiva que nosotros utilizamos para que pues el producto final pues sea fresco y ya tu última alternativa sea el aire acondicionado, ¿no? Entonces, tanto con asoleamiento, ventilación natural, el uso de materiales también, o sea, materiales locales, regionales que son pues naturalmente aislantes, nos ayudan muchísimo pues a mantener la frescura y el confort térmico interior de las casas, ¿no? O sea, del proyecto. Ok, no, súper. El tema de vegetación, ¿hay algunos árboles que digas, oye, estos son más frescos que otros, o todos son iguales, o algunos que tengan mejor pues, fronda, no sé decir, o sea, el tema de las hojas, etcétera? Claro, podríamos hablar de que sí, el árbol caducifolio, perennifolio, pero al final todos los árboles ayudan. Entonces, al final ahí sí
los árboles y la vegetación, nosotros siempre buscamos mantener la vegetación existente, ¿no? Si de ser posible en los terrenos. Y pues obviamente la ubicación estratégica de ellos pues puede ayudarnos a tener un mejor confort, ¿no? También los árboles, por ejemplo, las piscinas refrescan muchísimo el espacio, espejos de agua, pero sí, o sea, la vegetación juega un papel súper importante. O sea, al final no podemos, o sea, justo el tema de el calentamiento que está sufriendo nuestra ciudad hoy por hoy, pues nosotros como arquitectos y como constructores pues tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? O sea, reparar esa huella que estamos haciendo con la vegetación, con árboles, es básico. No, perfecto. Supongamos que el cliente ya nos dio el voto de confianza, ¿no? Ya sea que llegue a través de ustedes o a través de Constructor se nos contacte. Nosotros no hacemos diseño, simplemente nosotros zapatero a nuestro zapato, somos expertos en construcción y nos asesoramos y nos ayudamos de los mejores despachos de arquitectura de Mérida, ¿no? Pero nos dio el voto de confianza, no vive acá. Nosotros lo recomendamos y decide trabajar con ustedes. ¿Hay algún proceso que se siga desde que llegue el cliente con ustedes para lograr este éxito, para lograr esta satisfacción completa del cliente de que, oye, al final tú tienes que entender lo que el cliente tiene en su mente, ¿no? O sea, porque si él te lo dibujara, pues él sería el arquitecto. Entonces ustedes tienen que plasmar esas ideas. ¿Cómo es este proceso para que logren tener éxito en captar la idea del cliente y plasmarla en un plano y poder construirla? Pues yo creo que, como decía Abraham, nos sirve mucho, digo, platicando con los clientes en juntas y reuniones necesarias, nos sirve muchísimo que si tienen fotos o como ideas físicas digitales, que nos manden como todas sus ideas o especificaciones que tienen, o sea, como que platicamos mucho con ellos intentando eso, como entender qué quieren en específico y se hace pues todo un proceso como de investigación con ellos y se hace el programa arquitectónico, que son como la lista de espacios que necesita o que quisiera en mente, siempre teniendo en cuenta igual los metros cuadrados, pues el presupuesto, ¿no? O sea, si tienen un límite de presupuesto o un presupuesto en mente, pues hay, digo, tú lo sabes, 1 metro cuadrado de precio por construcción. Entonces, teniendo en cuenta siempre el presupuesto, el programa arquitectónico y la lista de áreas que requieren, pues como que igual trabajar en conjunto de muchas veces quieren 5 cuartos y no es posible con sus metros cuadrados, entonces como llegar al punto medio. Pero pues yo creo que eso, ¿no? O sea, mucha plática, mucho mandar imágenes en WhatsApp y como que siempre estar intentando, o sea, comunicarse muchas veces por imágenes más que por dibujitos o planos, porque muchas veces los clientes no entienden obviamente un plano en 2D o son más visuales, etcétera, o no tienen pues, sí, mucha idea de materiales, etcétera. Entonces muchas veces te mandan de que, ay, estaba en la calle y vi esta pared y me gustó y te mandan la foto, o como muchas así como ideas del día a día. Sí, yo creo que completamente como lo que dice Rox, sería muy irresponsable de nuestra parte no tomar en cuenta pues el factor económico del cliente, ¿no? O sea, sí tenemos que ser un poco realistas. Y para esto es un tema delicado y con esa delicadeza la tratamos con el cliente. O sea, tratamos de ser muy transparentes con ellos, abrirnos en completa confianza y pues sí que nos expresen, oye, ¿cuáles son tus alcances o cuál es tu... ¿cuál es el número, cuál es el monto con el que puedes trabajar para que nosotros trabajemos con él, ¿no? Porque pues al final nosotros, es nuestra responsabilidad decirte, oye, por el monto que quieres invertir, pues no te alcanza para esto, o sí te alcanza para esto, o podemos trabajar junto con esto, y pues poder hacer equipo, ¿no? De esa manera. Ok, perfecto. Algo que me gusta muchísimo de trabajar en equipo, el tema de ingeniería y de arquitectura, es que nosotros igual, desde la primera junta que llega el cliente con nosotros, le damos un análisis de, oye, más o menos los metros cuadrados con unos tabuladores que hay, ¿no? Al final no son ley, pero te pueden servir. Y ya damos un análisis de precio por metro cuadrado. Entonces, desde ahí ya nosotros llegamos con usted diciendo, oye, más o menos estos metros y este es el presupuesto que se quiere alcanzar, dependiendo del estilo de arquitectura. Y sirve mucho, y de hecho acabo de escribir la última vez en el blog justamente de eso, de por qué sirve vincular a un arquitecto y un ingeniero desde el principio, ¿no? Porque si te vas con un ingeniero solamente, posiblemente te haga un cubo, pero si te vas con un arquitecto tal vez y no tienes la parte de ingeniería y se complementan, pues tal vez te haga algo precioso, pero a la hora de hacer un presupuesto, si no estuvo bien asesorado, pues puede haber problemas, ¿no? Entonces eso es muy interesante, como es una mancuerna que
que es pleito eterno, o sea, de memes y de bromas, pero al final se necesitan entre los dos, ¿no? Y me gustaría agregar igual el tema de que una vez que llega con nosotros, una de las grandes ventajas que hemos visto, sobre todo, por ejemplo, en Casa Jovita, que fue la que acabamos de terminar y fue un éxito, el tema de que se queden en el grupo de WhatsApp, ¿no? Porque muchas veces no se ve esta parte de la arquitectura, pero cuando tú te vas con un taller de arquitectura que no se compromete a seguir en la construcción, pues cualquier cosa que surja, cualquier duda que haya, no te va a ir asesorando. En cambio, ustedes estuvieron con nosotros en todo el transcurso dentro del grupo de WhatsApp para poder, cualquier duda que surgiera, pues comentar, recomendamos esto, recomendamos este cambio, etcétera, ¿no? Entonces eso igual es un super plus a la hora de que, como dijimos, ¿no? Tanto en el principio como al final se siguen complementando. Nosotros podríamos dar cambios o ajustes, pero al final nadie mejor que un arquitecto para dar esos cambios o ajustes al proyecto, ¿no? Ok, les voy a hacer esta pregunta aprovechando su nombre. Al taller en fase, ¿qué fase del proyecto arquitectónico es la que más le emociona de cualquier proyecto? Yo creo que la conceptual, ¿no? O sea, bueno, a mí, pues el inicio, obviamente. Ajá, yo creo que el inicio, porque sí, estás de cero y estás como intentando, pues, entender y plasmar las ideas del cliente, que obviamente todas las personas somos diferentes, entonces todo es diferente, entonces cada proyecto es completamente diferente. Y yo creo que ese para mí. Sí, igual, justo como decías hace rato, ¿no? De la casa que estamos empezando en Cabo Norte, nos emociona muchísimo, pues desde antes, o sea, cuando el cliente llega y nos muestra el terreno o nos pide asesoría para el terreno desde ese momento, pues es inevitable empezar a maquilar ideas o empezar a hacer esos primeros trazos en la cabeza y pues sí, esa primera parte de la concepción de la idea y del proyecto es increíble, aunque también, digo, el manejar un proyecto pues de principio a fin, de manera arquitectónica hasta la manera ejecutiva, del primer trazo hasta la última lámpara, definir todo eso pues, y ver cómo todo al final queda completamente englobado, enganchado y cerrado con un lacito al final, todo encajando perfecto, es muy padre. Oye, y de su lacito final, curiosamente a mí la parte que más me gusta de la construcción, que ya no es construcción, es la entrega final, ¿no? Porque es cuando más percibes las emociones del cliente, ¿no? O sea, a mí con mis clientes me ha tocado cosas impresionantes, me ha tocado llantos de emoción de papás con hijos, bueno, hay algunos niños que se han puesto el corte listón que hacemos y dicen que son mi sonrisa, o sea, entonces son cosas que vives las emociones, ¿no? Creo que esa parte de despertar emociones con algo que se empezó con un trazo y se terminó con la casa de los sueños es padrísimo. Sí, es increíble. Justo ayer tuvimos una junta con unos clientes y bueno, ya era la entrega final, les entregamos todo y demás. Y la clienta nos decía, ¿cómo? ¿Ya terminó? ¿Pero por qué? Y no voy a volver a venir y que no sé qué. O sea, es esa emoción de, pero quiero seguir, ¿qué más falta? Ese push. Claro, o sea, ese proceso es padrísimo. La profesión de la arquitectura es padrísima porque nadie llega contigo con malas noticias, ¿no? No es como ser un doctor que algo te pasa. O sea, llegar con un arquitecto es porque tienes ese sueño, tienes ese push o esa ilusión y pues al final a nosotros pues nos contagia, ¿no? Entonces es padrísimo. Una última pregunta que les quería hacer, más que una pregunta es, ¿qué recomendación? O sea, para las nuevas personas que lleguen, o sea, este éxito que se ha tenido con otros proyectos, han hecho varios proyectos, les platicaba hace ratito, me dicen que ahorita van a hacer uno en Cabo Norte que les emociona muchísimo, entre otros proyectos que tienen. Pero ¿qué recomendación le darían al cliente, no? Supongamos que es un cliente que está llegando, no sabe qué hacer con el proyecto, pero sabe que quiere hacer la casa de sus sueños. ¿Qué recomendación le podrían dar como despacho en fase a este cliente? Digo, yo creo que primero que nada tener muy claro qué quiere, ¿no? O sea, en cuanto a espacios, metros cuadrados, estilo, o sea, que investigue un poco, digo, en internet, imágenes, etcétera, y sobre todo la elección del terreno. O sea, ya definir ubicación, si quiere privada, no privada, o sea, hay como muchísima gama de opciones ya hoy en día en Mérida, pero sobre todo, si no tiene terreno, nos puede hablar, o sea, a través de ti y buscar ayuda a la hora de escoger el terreno, porque como platicaba, hablamos hace rato, o sea, el confort térmico es súper importante y sobre todo para no recurrir al último recurso que es el aire acondicionado, pues tener en cuenta orientaciones, etcétera. Entonces yo creo que primero que nada eso, o sea, a la hora de escoger terreno, escoger con asesoría y pues tener sus puntos o los puntos que quiere como claros.
Esta parte que dicen se me hace interesante, de hecho, porque, o sea, nosotros hablamos ahorita de la parte de combinar arquitectura con construcción, pero hay un pasito antes. O sea, ¿ustedes creen que desde el asesor inmobiliario debería estar asesorado igual con el arquitecto? Sí, la verdad es que sí creemos que bueno, Últimamente como que nos hemos dado cuenta de eso. sí. O sea, que sí es importante tanto que el asesor inmobiliario sepa al respecto. O sea, porque obviamente, digo, vender terrenos, pues mucha gente lo hace, ¿no? Pero que te ayude a escoger como correctamente o como preveniendo, o sea, previendo muchas cosas ya a la hora de ya la construcción, etcétera. Siento que es como un plus que te puede dar tu asesor inmobiliario. Y ajá, como que ahorita nos hemos topado mucho con eso. Muchas veces nos ha pasado que de repente el cliente tiene un terreno y no le alcanza, o el cliente tiene un terreno y le sobra, ¿no? Entonces, pues sí es un plus que es asesoramiento, ¿no? Previo de la elección del terreno. Y pues sí, todo pues como lo que decía Rox, ¿no? Al final, yo sí recomiendo pues que tengan bien claro igual sus prioridades de espacios y lo que quieran. Los estilos también de lo que les guste. Por ejemplo, nosotros de hecho siempre decimos, ¿no? O sea, nosotros no somos nadie para decirle al cliente tu estilo no me gusta, o está feo, o está bonito. Al final el cliente pues tiene gustos que todos tenemos que respetar, y nosotros pues nos vamos a adecuar a eso para hacer realidad el sueño que tú hablas, ¿no? O sea, la casa de sus sueños. Y pues nosotros no podemos decirles pues no sé, ¿no? Oye, pues a mí no me gusta eso, no es mi estilo, no lo hago, ¿no? Al contrario, o sea, yo quiero trabajar contigo y queremos hacerlo realidad. Y sí, claro, eso pues tiene que ver desde el principio. O sea, es todo un proceso de acompañamiento, como decías hace rato. O sea, nos sería igual muy irresponsable de nuestra parte pues abandonarlos y decir, bueno, pues yo ya está, entregué tus renders y hasta luego, ¿no? O sea, al final es nuestro nombre, es nuestra cara, es nuestro proyecto, y queremos verlo terminado hasta el final. Pues de la mejor manera posible, y lo que podamos aportar en el proceso, pues adelante, ¿no? O sea, nosotros estamos al 100. Ok, no, pues está súper interesante. La mayoría de la gente que llega con nosotros ya tiene terreno, entonces igual, si alguien no tiene terreno, si alguien todavía no tiene ese lugar ideal para hacer la casa de sus sueños, pues bueno, es una muy buena opción, ¿no? Al final también tenemos asesoría de asesores inmobiliarios, pero qué mejor que empezar con un asesor inmobiliario, un arquitecto y un ingeniero desde el principio, para que desde cualquier frente se puedan solucionar problemas, ¿no? Cada quien tiene una expertise distinto, y creo que ese tip que dieron está muy padre. Muchas gracias, Rox, súper bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí y poder compartirse un poquito con nosotros en Fase Arquitectura. No sé si tengan algún comentario más para cerrar. Pues gracias a ti, gracias a todos ustedes, gracias a Risa por invitarnos hoy. Y pues sí, nada más que nosotros, pues nuestra filosofía de arquitectura es pues un acompañamiento del cliente al 100%, justo como lo acabas de decir, un acompañamiento desde la concepción de la idea hasta la entrega final, ¿no? Y pues sí, nosotros tenemos una responsabilidad con ellos y un compromiso desde el momento en el que ellos pues levantan el teléfono y nos dan esa primera llamada, ¿no? De acompañarlos hasta el final. Y pues al final nuestra filosofía también va en base a eso, ¿no? En concebir la arquitectura como un todo, como un ente integral, desde el terreno, desde la construcción, la arquitectura, el interiorismo, hasta la decoración, hasta el último cuadro, ¿no? Entonces, pues a todos ustedes, muchísimas gracias, y pues de ser posible, pues aquí estamos. Muchísimas gracias por escuchar hasta este momento la entrevista. Vamos a seguir subiendo entrevistas de valor que les pueden servir a ustedes para lograr ese sueño de la casa de sus sueños. Y les dejo abajo la liga del video de la Casa Jovita, que fue la que nos ayudó el despacho en Fase a diseñar y para construir, el testimonial de nuestros clientes. Y también les dejo abajo la liga de las redes del despacho en Fase para que los puedan seguir o visualizar sus redes.